Bienvenido a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez, donde tendremos una conversación de fe, vida y transformación en Cristo. Dios te bendiga y bienvenido a Cristo en mí podcast. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy aquí a tu podcast. Quiero recordarte también, ¿verdad?, de que este podcast está en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de estas 3 plataformas. Y este año 2026 nos hemos propuesto el poder ser un poco más constantes con este podcast y poder publicar cada semana. Iniciamos en febrero, así que si aún no has escuchado los otros podcasts que han salido, los otros episodios que han salido, te invito a que puedas ir y escucharlos y compartirlos con otras personas también para que ellos puedan ser bendecidos y edificados. El propósito de este podcast es compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios, compartir aquellos temas que am, como cristianos nos confrontan aquellos temas en los cuales tenemos que decir, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús, verdad? Así que ese es el propósito de este podcast, poder compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios y hablar de aquellos temas que nos edifican a nosotros como cristianos, que nos confrontan en muchas ocasiones como cristianos de aquello que debemos estar haciendo para poder parecernos más a Cristo y nosotros poder decir Cristo en mí. Aleluya. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Le he puesto por título a este tema lo mejor para Dios. Y creo que lo decimos así, muchas veces decimos esta frase, lo mejor para Dios, nuestra mejor adoración, nuestra mejor ofrenda a Dios, nuestro mejor servicio a Dios. Y creo que con toda intencionalidad, ese es nuestro deseo, el poder bendecir el nombre de Dios. Pero mientras leía la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26, me encontraba con este pasaje que creo que muchas veces nosotros podemos leer la Biblia y la leemos cotidianamente, por decirlo así, o la leemos de pasada, pero no somos intencionales en estudiar aquello. Y conocemos nosotros la historia de aquella mujer que vino y derramó este perfume a los pies de Cristo, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 26, vemos que Jesús se encontraba en una aldea llamada Betania, en casa de un hombre llamado Simón el leproso. Y estando él allí, la Biblia nos indica que llega una mujer. Jesús estaba en la casa de este hombre, estaba él compartiendo con esas personas. Estaban ahí obviamente los discípulos de Jesús. Y de repente esta mujer, una mujer llega en medio de todos estos hombres que estaban reunidos en esta casa, estas personas que estaban allí, y ella llega y se presenta con un perfume en su mano, un perfume, no cualquier perfume, y viene ella y lo derrama sobre Jesús. Y históricamente, y la Biblia nos indica y nos hace énfasis el escritor aquí en Mateo capítulo 26, que este no era cualquier perfume, no era un perfume que esa mujer había obtenido en el mercado, y que era algo barato, no era algo que ella había, encontrado, que se le había regalado a ella. Nos no nos indica nada de esto, sino que nos indica de que este perfume que esa mujer tenía en sus manos era carísimo. No era cualquier perfume. Y se aproxima históricamente que el costo de este perfume era el del salario anual de un trabajador promedio en el tiempo de Jesús.
representando aquello una fortuna considerable para aquellos presentes que no eran ricos, que eran los discípulos, que eran otras personas comunes y corrientes que se encontraban con Jesús en aquella casa. Y en ocasiones creo que, me gusta a mí comparar, o lo tomo en consideración, por decirlo así, cuando voy a comprar un producto, cuando voy a comprar algo, digo, ¿cuántas horas de trabajo me va a tomar para poder pagar aquel producto? Y digo, ¿vale la pena verdaderamente yo gastar cierta cantidad? Y cuando recuerdo cuánto me cuesta levantarme en la mañana para ir al trabajo, o cuánto me costó la hora que yo estuve trabajando, y para comprar algo que tal vez de repente solamente lo voy a tener enrumbado ahí después de uno o 2 usos, o nada más lo voy a comprar por comprarlo. Y creo que son varias cosas que nosotros tomamos en consideración cuando algo nos cuesta a nosotros y decimos, esto me está costando a mí. Muy diferente a cuando nos regalan algo, ¿verdad? Y aquello pues fue regalado, fue por amor, fue por cariño, por la razón que sea, pero no nos costó a nosotros más que el aprecio, ¿verdad? De que nos regalaron algo, que pensaron en nosotros, el cual también de misma forma es muy importante. Pero vemos nosotros en Mateo capítulo 6, 26, perdón, verso 8 al verso 9, que mm, los discípulos, al ver a esa mujer derramar este perfume caro, dice en el verso 8, nos dice que los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Eh, y vemos aquí nosotros la reacción de los discípulos y decimos, oh my goodness, Dios mío, ¿por qué tuvieron ellos esta reacción? Esto era para Jesús, esto era para Dios. Y de la misma forma como hoy en día nosotros podemos decir, oh, la mejor adoración para Dios, lo mejor de mí para Dios, pero verdaderamente estamos haciendo aquello. Vemos aquí que los discípulos ante cualquier cosa no les gustaba desperdiciar nada, obviamente, porque ellos no eran personas de recursos. Posiblemente no era, las cosas en aquel tiempo históricamente pues costaban. Y desde la perspectiva humana, vemos nosotros esta perspectiva humana en la cual los discípulos al ver la devoción de esta mujer, pensaron primero ellos en el costo, en el valor de aquello que se le estaba entregando a Dios. Aquel perfume carísimo que tenía el valor del salario de un año entero de una persona en aquellos tiempos. Y nos dice la palabra que los discípulos al ver esto se indignaron, dijeron, qué desperdicio, esto es terrible, ¿por qué ella ha hecho esto? O sea, ellos se indignaron, nos dice la palabra de Dios, que estaban ellos horrorizados al ver esto, que aquel perfume había sido derramado sobre Jesús. En vez de haberse vendido, en vez de habérsele sacado un provecho mayor, para ellos simplemente este perfume había sido derramado sobre Jesús y ahí había quedado. ¡Qué desperdicio! Esa fue la reacción de ellos. Y creo que podemos comparar en ocasiones como cuando nos dicen que demos el diezmo de nuestro sueldo. Pero, y decimos nosotros, pero, y este 10% lo puedo donar
a otras cosas que van a beneficiar, a otras cosas que van a ser de mejor uso que yo dárselo a la iglesia local, el cual obviamente tienen muchos miembros, obviamente tienen muchas entradas de iglesia local, ellos no necesitan mi diezmo, y mejor yo lo puedo enviar a las misiones, mejor yo puedo hacer esto y esto y esto y lo otro, y etcétera, ¿verdad? No me quiero meter a ese punto necesariamente, pero vemos nosotros que en ocasiones, en muchas ocasiones, puede estar aquella, por decirlo así, miseria en nosotros. Nuestro corazón aún está arraigado a las cosas de la tierra. Y sabes, lo peor de todo es de que los discípulos no habían pagado el precio de este perfume. Pero aún así estaban indignados del desperdicio que se estaba haciendo. De la misma forma como en ocasiones pueden haber personas de las cuales nos pueden decir, estás regalando tu dinero allí, estás regalando tu tiempo allí, no estás tú recibiendo un beneficio de aquello, tú no estás recibiendo un resultado de aquello, pero más que aquello, mm, cuando verdaderamente nosotros nos hemos convertido, entonces como resultado nosotros amamos verdaderamente a Dios. Y cuando nosotros amamos, nos damos por completo a Dios, cueste lo que cueste aquello. No va a estar nuestro corazón arraigado en lo que, Dios mío, aquel perfume le pude haber sacado un mejor provecho. Y esto me recuerda a mí, en el en el libro de Hechos, donde encontramos la historia de este matrimonio que ellos voluntariamente habían vendido una propiedad, pero nos dice la palabra de Dios que habían acordado entre sí ir y presentar a la iglesia, a los apóstoles, en una cierta cantidad y mentir diciendo de que por esta cantidad ellos habían vendido aquella propiedad, intentando ellos verse, por decirlo así, espirituales. Cuando verdaderamente en su corazón no habían dado aquello de corazón completamente al Señor. No estaba en totalidad su amor en aquella ofrenda que ellos estaban dando. Y sabemos nosotros el resultado de esta pareja, ¿verdad? Habían muerto ellos por haberle mentido al Espíritu Santo cuando los apóstoles no le estaban pidiendo esto. De la misma forma como vemos aquí que Jesús no estaba pidiendo esta, este perfume a esta mujer. En ningún momento Dios le estaba pidiendo esto a esta mujer, sino que ella lo estaba dando de todo corazón. A ella no le importó el costo de este perfume valioso, sino que a ella lo que le importó fue poder darle su mejor adoración al Señor en gratitud, en amor, aleluya, por todo lo que Dios había hecho por ella, por esta mujer. Había, en ella había habido una conversión verdadera. Pero vemos aquí los discípulos que nos dice la palabra que se indignaron. Estos eran los discípulos de Jesús. Estos eran aquellos que caminaban con Jesús, aquellos que estaban dedicando su tiempo a la obra. Y lo que eso nos quiere dar a entender, o lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, que muchas veces podemos estar en la iglesia, muchas veces podemos estar haciendo la obra, muchas veces podemos estar nosotros pensando que lo estamos dando a Dios todo, estamos dándole a Dios nuestra mejor adoración, cuando verdaderamente de corazón tenemos que cuestionarnos si es así. Si Dios nos llega a pedir a nosotros nuestro Isaac, ¿verdaderamente lo vamos a sacrificar por amor a Dios? ¿O vamos a decirle al Señor, allí no te metas?
Creo que am, es allí donde nuestro corazón es probado. Los discípulos no habían pagado ellos el precio de el valor de este perfume, pero aún así ellos estaban indignados del desperdicio. Esto era algo que se le estaba dándole a Jesús, al Mesías, a aquel que ellos eh, caminaban con, su maestro. Creo que cuando veo yo que alguien le da un regalo a alguien que yo aprecio y admiro, digo yo, qué bien, lo merece. Y no cuestiono yo el valor de aquello. Pero vemos aquí nosotros que los discípulos que caminaban con Jesús día y noche a través de muchas cosas que habían pasado juntos, vemos aquí nosotros que los discípulos cuestionan. Su corazón de ellos no había, aún no se había convertido completamente a Dios. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que reflexionar. Si verdaderamente nosotros nos hemos dado al Señor, que le vamos a dar a Dios nuestra mejor adoración sin cuestionar lo que cueste aquello. Cuando verdaderamente nos hemos convertido, entonces, como resultado, amamos verdaderamente a Dios. Y cuando nosotros amamos, nos damos por completo a Dios como resultado de ello. Así como Dios se dio por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la única razón por cual nosotros amamos a Dios, porque verdaderamente en nuestra naturaleza humana hay egoísmo. Está aquello de que primero nosotros tendemos a enfocarnos en lo que nos va a costar a nosotros. Pero Dios, a pesar de que nosotros no merecíamos su amor y su misericordia. No podíamos darle nada a Dios. Él se dio por nosotros. Él decidió amarnos primero a nosotros. Pero al igual que los discípulos, en muchas ocasiones llegamos a indignarnos si damos algo de valor a Dios. Y en ocasiones he escuchado comentarios que dicen como es para Dios. Dios sabe, muchas veces he escuchado esos comentarios que dicen, bueno, como es para Dios, es para la iglesia, o Dios sabe que di mi mejor esfuerzo, am, y, y al final del día se le está dando a Dios migajas en lugar de lo mejor. En vez de darle a Dios nuestra mejor adoración, en vez de darle a Dios nuestra mejor ofrenda, en vez de darle a Dios nuestro tiempo completamente, en vez de darle a Dios nuestra devoción entera, sin condiciones. Aleluya. En muchas ocasiones estamos dando a Dios migajas, cuando Dios merece nuestra mejor adoración. Y digo adoración porque todo aquello que nosotros hacemos en pro de Dios, en pro de la obra de Dios, es para la gloria y la honra de Dios. Aquello es una adoración para Dios. Aquello es para honrar el nombre de Dios. En el libro de Juan, capítulo 4 verso 23 al 24 nos dice la palabra que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, eso nos indica que hay adoradores, aquellos que son verdaderos y aquellos que no lo son.
La palabra nos está diciendo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay adoradores, pero Dios está buscando a aquellos adoradores verdaderos, que estén adorándole completamente, sin condición, aleluya, en verdad, en espíritu. Aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y aquellos que y hay aquellos que aún necesitan ser verdaderamente convertidos. Creo que en muchas ocasiones podemos excusar nuestras acciones o falta de compromiso con una espiritualidad, por decirlo así, donde vemos nosotros aquí que los discípulos dijeron, pero esto pudo haber sido dado a los pobres. Es cuando verdaderamente esto tan solamente expone la condición de nuestro corazón para con Dios. ¿Dónde, dónde está verdaderamente nuestro corazón? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo por amor a Dios? Tal como esta mujer que estoy segura que esta mujer pudo haber usado es el dinero de este perfume para el sustento de ella, especialmente en una sociedad y en un tiempo históricamente donde la mujer tenía poco valor. Pero vemos que esta mujer, en lugar de poner en primer lugar sus necesidades propias, aleluya, las cuales eran válidas, ella decide derramar este perfume a los pies de Cristo, sobre Jesús, su Dios, su Señor, su todo. Tenemos que analizar nuestro corazón, perdón, si verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo por amor a Dios, tal como esta mujer, o hay aún reservaciones en nuestro corazón para aquello que estamos dispuestos a darle a Dios. Y quiero terminar con esto. Proverbios capítulo 23, verso 26 nos dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Aleluya. Oh hijo mío, dame tu corazón. Y creo que a través de la palabra vemos nosotros constantemente Dios pidiendo al hombre su corazón, pidiendo que dé aquello de corazón, aleluya, pidiendo una adoración genuina y verdadera. Dios quiere nuestro corazón completo, nuestra devoción completa hacia Él. Dios no quiere una parte de nuestro corazón. Dios no dice, hijo mío, dame una parte de tu corazón. No, Él dice, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. No en el mirar por tu bien, no en mirar por lo que tú puedes tener, las ganancias que tú puedes tener en esta tierra, no por lo que te va a beneficiar a ti, ah, carnalmente, por decirlo así, momentáneamente, sino que la palabra nos dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Aleluya. Así que creo que cuando pensamos y analizamos en este pasaje,
vemos nosotros que cuando decimos nosotros, quiero darle a Dios mi mejor adoración, aquello debe de ser no tan solamente de labios, aleluya, no tan solamente con intenciones, porque vemos nosotros que los discípulos estaban caminando con Jesús, pero ellos no habían entregado su corazón completamente a Dios. Había aún reservaciones en ellos. No estaban dispuestos a darle a Dios algo caro. No estaban dispuestos a darle a Dios su todo aún. Al punto de que vemos nosotros que aún Judas llega a traicionar a Jesús por tan solamente 30 monedas de plata. Por algo tan poquito, algo tan poco, llega él a traicionar a Jesús, a su Mesías, a su Maestro. Aleluya, la persona con la cual él había pasado los últimos 3 años de su vida, día y noche, ¿verdad? Así que de la misma forma nosotros tenemos que analizarnos y pensar, Señor, quiero darte a ti mi mejor adoración. Quiero darte mi adoración completa. Y no quiero hacerlo tan solamente de labios, sino que lo pueda hacer de todo corazón. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que esta palabra te haya confrontado, te haya bendecido, te haya edificado, porque muchas veces nosotros podemos leer estos pasajes, podemos nosotros caminar por nuestro diario vivir en, en nuestra relación con Dios, pero estamos siendo intencionales, estamos siendo verdaderamente honestos con Dios y con nosotros mismos también. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero la próxima semana. Dios te bendiga.